En esta tarde vamos a continuar con nuestra serie titulada Mi Familia, el mes de septiembre, el mes de la familia. Y esta serie se enfoca en las dinámicas familiares, las presiones internas que encontramos dentro de la familia con las redes sociales, con la tecnología, el dinero, la fe. ¿Cómo entonces prosperar como familia cuando este mundo está jala y empuja en todas las direcciones? Pues el mundo popular define familia como, pues la hemos conocido como la base de la sociedad. Hemos conocido familia como, ¿qué es familia? Mamá, papá y los hijos. También hemos asumido que cuando vemos muchas personas juntas, viviendo juntas, pues debe ser que todos son familia. Y hemos creído que una familia la definen el hecho de tener hijos, niños alrededor. Pues no, esta tarde vamos a hablar de mi familia sin hijos. Mi familia sin hijos. Y para tener un significado de lo que la Real Academia Española considera que es una familia, fíjense lo que dice. Dice que la familia es el conjunto de personas que comparte alguna condición, alguna opinión o tendencia. Eso es lo que dice la Real Academia Española. Pero nuestro tema de hoy se va a tratar de mi familia sin hijos. Y cuando hablamos de una familia sin hijos, enseguida pensamos, pues, no, ¿son familia? Hemos creído, como ya repito, que los niños, los hijos, son los que definen que seamos una familia. Y vamos a ver algunos factores de por qué es que vemos familias sin hijos. Porque desde ya les digo, los hijos son una bendición muy bonita, pero eso no nos define como familia. La familia es un grupo que comparte una condición, una opinión, una tendencia y está plasmado bíblicamente desde el principio. Matrimonios jóvenes o matrimonios adultos no todo el tiempo tienen familia. Se ha escuchado muchas parejas jóvenes que reportan que en cuanto se casan, no pasan algunos días y ya las personas están preguntándole, ¿y cuándo empieza la familia? ¿Y ya tienen familia? ¿Ya tienen planes para hacer familia? Hello, ya ellos son familia. Se han unido, ellos ya son una familia. A veces los matrimonios llegan un poquito más tarde y por muchas razones, pues no hay hijos, ya ellos son una familia. El hecho de que hubo mamá y papá y en su juventud tuvieron hijos, pero ahora ya ellos no están en casa, eso no quiere decir que dejaron de ser familia. Los abuelos que no tienen niños a su alrededor, no quiere decir que porque no tienen niños a su alrededor o nietos a su alrededor, dejaron de ser familia o nunca fueron una familia. Entonces, algunos de los factores es matrimonio joven o adulto, algunas veces por decisión, algunas veces es por infertilidad y otras es por la pérdida, dolorosas pérdidas de hijos, de bebés en cualquier etapa de sus vidas. La familia, entonces, en esta tarde, a las familias, quiero decirles, quiero que sepan que si tú no tienes hijos, eso no te hace menos familia. Que si tú no puedes tener hijos, eso no te hace menos mujer, eso no te hace menos hombre, eso no te hace menos familia. Que si perdiste a un hijo, eso no te hace no ser una familia. Tengamos eso claros. Dios, miren lo que dice Dios en Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Se convierten en una familia.
En esta tarde quiero compartirles 3 verdades. 3 verdades para que nosotros podamos sanar, podamos amar y podamos edificar. No solamente a nosotros mismos, pero a todas las familias que se encuentran a nuestro alrededor. La verdad número 1 es que quiero compartirles que un matrimonio sin hijos, como ya dije, también es una familia. Un matrimonio sin hijos también es una familia. No siempre los hijos van a ser miembros de la familia. Dios mismo, cuando estableció la familia en Génesis 2:24, por eso el hombre deja a su padre y a su madre, Dios mismo es fundador de la familia. Y cuando Dios nos dio el mandamiento a la primera pareja, Adán y a Eva, Él dijo, sí, sean fructíferos, pero este mandamiento tiene 2 partes. Él no solamente dijo que fueran fructíferos, pero Él también dijo, también ahora administren, lideren, trabajen la tierra y esta creación. Vemos entonces como hay el llamado de continuar siendo familia aún cuando no se tienen hijos en casa. Miren, Dios en realidad nunca ha permitido que por no tener hijos tú no puedas ser parte de su familia o servir dentro de la familia de Dios. En Lucas 1, 5 al 7, una de las historias, de muchas historias que encontramos en la Biblia, está en Lucas 1, 5, 7, y esta es la historia de Zacarías y Elizabeth. Personas adultas, y miren cómo ellos vivieron su vida sin hijos. Dice de esta forma, en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón, ambos rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos. Y los 2 eran de edad avanzada. Y ahí podemos ver el hecho de que ellos no tuvieron sus hijos en su juventud, en su madurez, no les impidió que fueran parte de la familia de Dios, que fueran sacerdotes, que fueran servidores, líderes dentro de su comunidad de fe. Y aquí podemos ver que ellos continuaron siendo fieles y no tenían hijos. En una sociedad donde estaba marcada la mujer por no tener hijos, ellos continuaron sirviendo a Dios. Adultos, en un matrimonio que no tiene hijos, una familia sin hijos, es una familia sin hijos, adultos, abuelos, eso no significa que tú eres menos familia o que tú no tienes una familia. Hay muchas formas de cómo nosotros podemos cultivar familia sin tener hijos. Y para los matrimonios que no tienen hijos y son una familia, en esta tarde les recuerdo, tú eres familia, tú eres una familia, tú compones una familia. Y Dios te reconoce como una familia y te invita a que te unas a su familia para que sirvas y encuentres propósito en tu vida. Los adultos, los abuelos, de hecho, saben que se ha comprobado ya muchas veces que los jóvenes y los niños tienen mejor conexión con las personas adultas, con las personas adultas mayores. De tal modo que si ustedes pueden ver, los que tienen hijos, ellos les encanta estar con sus abuelos, les encanta estar con las personas mayores. Otro matrimonio, otra clase de matrimonio que no tiene hijos y es una familia, es este estigma que nosotros la sociedad nos ha empujado y nos ha desarrollado a pensar y hacer esta clase de preguntas. Se casa Megan con Adrián y resulta que Adrián ya tiene sus hijos y Megan ya tiene sus hijos.
Y lo primero que la gente pregunta, ¿y cuándo van a formar su familia? Ya son familia. Sus hijos y mis hijos ahora componen una familia. Son familia. El hecho de que un matrimonio no tenga hijos en común no los hace menos familia. Al contrario, en cada una de estas verdades podemos encontrar la oportunidad de convertirnos en personas de influencia para los niños, para los jóvenes y para los adultos también. En Proverbios 17:6, cuando se trata de las personas adultas mayores que llegaron a su adultez y no tuvieron hijos, eso no quiere decir que no son abuelos, eso no quiere decir que no serán abuelos. Pero fíjate, aquí en Proverbios nos dice algo tan bonito, dice que la corona del anciano son los nietos. La corona del anciano son los nietos. Y no, eso no quiere decir que son nietos biológicos, pero para nosotros llegar a la adultez y poder servir a Dios, podemos también ser de influencia en otros alrededor de nosotros. No necesariamente tu familia tiene que crecer sin hijos. Conozco una pareja muy jovencita, bueno, ya no están tan jovencitos, pero estuvieron muy jovencitos hace como unos 13, 14 años atrás. Ellos hicieron un viaje misionero a Alemania y cuando estaban en Alemania, eran medios noviecitos, pero cuando llegaron a Alemania sintieron el llamado de Dios y decidieron quedarse en Alemania para ayudar a la obra de plantar una iglesia allá. Muchachitos de nuestra iglesia, jovencitos de nuestra iglesia, decidieron casarse, pero como querían servir a Dios, ellos pusieron sus deseos en alto y no tuvieron hijos hasta 10 años después, cuando entonces ya la iglesia estaba formada. Ellos entregaron su tiempo, ellos entregaron y sirvieron a Dios durante ese periodo de tiempo y eran familia. Son Drew, David y Chelsea. Ellos entonces cuando empezaron a tener sus hijos, ya después, ellos duraron casados 10 años antes de tener su primer hijo, porque ellos querían dedicar toda su juventud, todo su tiempo a Dios. Entonces, muchas veces cuando nos encontremos con parejas jóvenes, cuando encontremos con parejas adultas, cuando nos encontremos con parejas de abuelos, recuerden, ellos no simplemente son una pareja, ellos no simplemente son un matrimonio, ellos son una familia. Son una familia. La otra verdad también que les quiero compartir es que el no poder tener hijos, no te hace menos familia. Según la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva, la infertilidad afecta a aproximadamente 7.3 millones de personas en los Estados Unidos. Y eso es aproximadamente el 10% de la población reproductiva de este país. La infertilidad es real y sí afecta igual a hombres y a mujeres. A través de la historia de redención que encontramos en la Biblia, podemos escuchar historias tras historias en donde muchas mujeres no podían tener hijos. Y en el medio de su tristeza, de su vergüenza, su fe las fortalecía. Historias como la de Ana, historias como la de Sara, la esposa de Abraham, historias como la que acabo de leer de Elizabeth. Elizabeth sirvió toda su vida, pero en su adultez, en su vejez, tuvo un hijo, Juan el Bautista. Otra pareja que conozco, Greg y Margaret, es una pareja que a todos, cuando estaban jovencitos también, todo el mundo les preguntaba, ¿y cuándo van a empezar su familia? ¿Cuándo van a tener hijos? Pues de la presión de la sociedad, de
jala y empuja en que vivimos, ellos decidieron empezar su familia y se dieron cuenta que no se les estaba haciendo fácil. Cuando fueron a hacerse estudios, se dieron cuenta que él era infértil. Imagínense él como varón, eso lo devastó. A ella la hundió en depresión de tal forma que ella había soñado desde chiquita cambiar algún día esas muñecas por un bebé real y ahora se encuentran en esta situación. Eso no les impidió a ellos continuar buscando de Dios, continuar buscando el consuelo y el refugio en los brazos de Dios. Eso no se los impidió, pero él empezó a sentirse menos hombre. Y ella empezó a preguntarse, ¿será que es mi culpa? Déjame decirte que Dios ha estado allí contigo. Si tú no puedes tener hijos, por cualquiera que sea la razón, Dios conoce tu dolor. Él te ha visto cuando has estado triste, cuando has estado llorando, cuando has estado deseando tener ese bebé. Dios ha estado allí contigo. Hoy en día, Greg y Margaret, su historia cambió. Pero antes de terminar la historia de ellos, mira lo que dice Isaías 56, 3, 5. Tu identidad no proviene de la forma o de tu habilidad de procrear. Isaías 56, 3, 5 nos dice, el extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor, no deja de decir, que no debe decir, el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco, no soy más que un árbol seco. El eunuco, una persona que era un sirviente del palacio, que era esterilizado para no procrear, para que se dedicara completamente a el servicio del palacio. Entonces, aquí Isaías nos está diciendo, ese varón estéril, no diga más, solamente soy un árbol seco. La mujer, Isaías 54:1, tú mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Greg y Margaret encontraron su pasión en los niños huérfanos y escucharon el llamado de Dios y dijeron sí, Señor. Ellos hoy son parte de una organización que construye casa-hogares en el centro del África. Y todos los niños de esos centros les dicen mamá y papá. Ellos pudieron encontrar su propósito en el medio de su dolor. Y ahora, y siempre, desde que ellos se unieron, ahora ellos reconocen y saben que siempre fueron una familia. Y le dan gracias a Dios por el llamado que les puso en sus corazones. Ellos ahora son el héroe de esos huérfanos. Tú, si no puedes tener hijos, Dios también nos invita a que nos convirtamos en héroes, no solamente de niños huérfanos, pero hay niños con padres ausentes, pero hay jóvenes con padres ausentes. Habemos adultos con padres ausentes. Y cada uno de nosotros podemos ser de influencia positiva en cada una de esas etapas, en cada una de esas edades.
y poder convertirnos en el héroe, en el campeón de uno de estos niños, adultos o jóvenes. Ahora, la siguiente verdad es que si tú no tienes hijos porque los perdiste, perder a un hijo no significa que no eres familia, que dejaste de ser familia, que no puedes ser una familia. No significa que tu familia está incompleta, no significa que nunca vas a poder reunirte o decir, yo soy una familia. Eso no significa eso. Perder un hijo no significa que dejes de ser una familia. Si tú te encuentras en esa posición, si tú has perdido un hijo, si por alguna razón tu bebé no nació, si por alguna razón a cualquier etapa de la vida de tu hijo lo perdiste, en esta tarde me gustaría invitarte a que permitas que Dios sane tu corazón, a que no te mantengas en la negación del dolor, porque duele. Invita a Dios a que entre en ese cuarto secreto de tu corazón donde a lo mejor quisiste guardar ese dolor para que no te afectara en el futuro. Permite que Dios entre y sane. Escríbele una carta a tu hijo que ya no tienes o que no nació, porque él es parte de la familia. Una de las historias que encontramos en la Biblia acerca de perder hijos en la edad adulta es la historia de Ruth y Noemí, la viuda. Y recordamos cómo Noemí perdió no solamente a su esposo, pero perdió a sus 2 hijos adultos que ya estaban casados, pero no tenían hijos. Y al ella perder a sus 2 hijos y a su esposo y no tener nietos, ella pensó, se acabó, ya no tengo familia, ya estoy devastada, nadie me va a mirar, nadie me va a considerar, ahora yo voy a ser la viuda que no tiene nada. Y ella nos cuenta en la Biblia que ella entonces despacha a sus nueras, porque tenía 2 hijos varones casados, tenía 2 nueras, y le dice, váyanse con sus familias, regrésense a sus tierras, porque aquí ya no hay nada, ya no queda nada. Y la respuesta de amor de Ruth nos invita en esta tarde. Ruth 1:16, así le contestó Ruth a su suegra Noemí. Le dijo, no insistas en que te abandone o me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré a donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. La viuda Noemí no solo perdió a su familia, pero en el medio de ese dolor, Dios le regala una hija. Ella tuvo 2 varones, ahora tiene una hija. Y Ruth se queda fielmente con su suegra y se convierte en su hija a tal punto de que Ruth construye un legado para ambas. Ruth llegó a ser parte del árbol genealógico de Jesús. Ruth fue la abuela del rey David, la bisabuela del rey David. En el medio del dolor de esta viuda, en el medio del dolor de la pérdida de un hijo, en el medio del dolor de pensar de que no tengo nada, Noemí encuentra una hija. Dios le da una hija. Ahora, posiblemente tú perdiste a un bebé, perdiste a un hijo. Posiblemente recuerdo yo, y voy a tomar un minuto para pedirle a Dios que le envíe hijas a mi mamá, porque no estoy con ella. Ella está en Panamá
¿Y qué no quisiéramos nosotros tener a nuestras madres cerquitas? Pero en mi caso, que Dios le envíe hijos que la amen mientras yo esté lejos. Posiblemente tu corazón todavía está dolido de esa pérdida de ese bebé. En esta tarde, permite que Dios sane tu corazón. Permite que Dios entre en ese lugar secreto y ya no lo niegues. Sana. Permite que Dios haga eso en ti. Dios hoy nos ofrece perdón y sanidad. Y les digo que Dios nos ofrece perdón porque sí, necesitamos el perdón de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando perdemos un hijo, cuando un hijo muere o cuando el hijo no nace o no le permitimos nacer, quedan heridas, queda dolor, queda remordimiento. Pero eso nunca se va a ir hasta que tú permitas que Dios entre y sane. Y no estoy hablando solamente a las mujeres que pueden tener los hijos, pero varones, esto necesitamos dejar de negarlo y necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Él nos ofrece perdón hoy, sí, perdón, porque muchas veces pensamos, el dolor se apodera de nuestros corazones y nuestras mentes y nos hace preguntarnos a nosotros mismos, si tan solo lo hubiera hecho diferente. Y eso nos acosa y nos persigue. En esta tarde, mira lo que dice Isaías 1, 16, 18. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura. Quedarán como la lana. No podemos escuchar esto y dejar pasar la oportunidad de buscar el perdón de Dios, de buscar la sanidad de Dios. Y Él dice, vengan, pongamos las cosas en claro. Pongamos las cosas en claro, dice el Señor. No importa lo que haya pasado, no importa el pecado, no importa si es rojo como la púrpura, quedará blanco como la lana. Y allí donde estamos, quiero que tomemos un minuto. Quiero que tomemos un minuto y hagamos esto. Así como Él dice, vengan y pongan las cosas en claro. Pidámosle perdón, invitemos a Dios que entre, invitémosle que sane. Así es que voy a tomar un minuto y te invito a que sanes. Deja que Él entre en ese lugar secreto y sanes. No por el hecho de que no tienes hijos, no tuviste hijos, no pudiste tener hijos. No quiere decir que dejas de ser menos hombre, menos mujer o menos familia. Tomemos un minuto y busquemos el perdón, busquemos la sanidad que solamente Dios nos ofrece. Señor, tú sabes que nosotros estamos aquí, Padre eterno. Tú conoces el dolor, tú conoces la culpabilidad, tú conoces la vergüenza, Señor. La vergüenza interna en que se encuentran muchos en esta hora. Padre, este es tu pueblo. Y como dice tu palabra en Romanos 3:23, Señor, pues todos hemos pecado y estamos privados de tu gloria. No hay ni uno solo, Señor, bueno. Pero aquí estamos y confesamos y buscamos tu perdón. Jesucristo, te invitamos en esta tarde, Señor, a que entres en nuestro corazón, que nos saques de la negación, que entres en ese cuarto secreto. Oh Señor, y que saques, Señor, todo lo que hay allí que duele. Sana, Señor. Padre, a todos los que me acompañan en esta oración, Señor,
Te pido les des paz y les des valentía, Señor, para poder caminar hacia ti y celebrar contigo su completa sanidad y ser parte de tu gran familia. Señor, sana en esta tarde, Padre. Muévenos, Señor, a buscarte. Restáuranos, Señor, lo que tú quisiste para nosotros desde el principio. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. No podemos dejar de pasar la oportunidad. Es su mandato, y en Isaías 1:16. La última verdad que quiero compartirles es: tú puedes construir tu legado, puedes construir un legado que perdure aún sin hijos. No porque no tenemos hijos quiere decir que no vas a poder dejar una herencia, que vas a poder dejar un legado. Construye un legado que perdure más allá de ti. Que cuando tú ya no estés, tu legado continúe. Aunque tú personalmente no tengas hijos, tú puedes dejar tu marca, tú puedes influenciar a alguien, tú puedes construir ese legado que perdure y vaya más allá. Puedes hacer que tu historia personal, sirva como un trampolín para empezar otro camino, hacia otro camino. Así como Margaret, así como Chelsea, como David. Podemos elegir nosotros mismos escribir los siguientes capítulos a la mano de Dios. Aceptar el propósito de Dios para nuestras vidas. Escuchar la voz de Dios y seguir lo que Él tiene para nosotros. Saben, muchas veces una de las preguntas es esto: ¿por qué me pasó a mí? Y cuando te hagas esa pregunta, recuerda que Dios está en el medio de tu dolor. Pero Él no está en el medio de tu dolor simplemente por estar allí. Él está allí porque Él está para restaurarte, para sanarte y hacerte ver que del dicho popular, de las cenizas, del barro, Él puede hacer algo maravilloso. Él puede hacer algo precioso. Estemos pendientes y dejemos un legado, construyamos un legado que perdure más allá, que perdure más allá. No tiene tu familia que tener hijos para dejar una herencia o pasar un legado. En el Salmo 78:4, me encanta este verso porque dice: hablaremos a las generaciones venideras del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Utiliza tu historia, pasa ese legado. No tiene que ser biológicamente tu hijo, tu nieto. No, puedes continuar tu legado a través de otras generaciones. Que cuando ya tú no estés, me acuerdo cuando Felicidad no era mi mamá, pero me aconsejaba, me llevaba a la iglesia, estaba pendiente. Me acuerdo que María me daba las clases de escuela dominical, me enseñó mucho, me enseñó a orar. Me acuerdo que el pastor de la iglesia, me acuerdo que el ujier de la iglesia, me acuerdo que el que manejaba la van de la iglesia, me acuerdo que mi vecino, mi vecina, se preocupaban por mí, me mandaban una tarjeta de feliz cumpleaños, me preguntaban cómo estaba, me invitaban a la terraza para leer un libro. Podemos dejar un legado, podemos dejar una herencia a otros. No necesariamente tenemos que tener hijos para poder pasar una herencia y un legado hacia adelante. Entonces, estas verdades, también quiero compartirles 2 consejos. Este es el primero: construye el legado, construye este legado que perdure. El segundo: ¿qué tal si establecemos valores familiares? Y hay oportunidades. ¿Cómo podemos hacer eso? Modelar el amor de Cristo. Podemos modelar el amor de Cristo en todo momento, porque ¿saben?
siempre hay alguien que te está viendo. Siempre va a haber alguien que está siguiendo tus pasos. Y a lo mejor tú ni siquiera lo sabes. Hasta años después, ese alguien te va a decir, yo te admiré mucho y esto es lo que hago ahora. Entonces, modela el amor de Cristo en todo momento. Conviértete en un mentor de un joven, de un niño. Estas son oportunidades que podemos encontrar aquí en nuestra comunidad. Invertir en futuras generaciones. ¿Cómo podemos invertir? Estas son ideas, sugerencias, pero ¿saben? He personalmente descubierto que muchos jóvenes no practican deportes en sus escuelas, no porque no les gusta. Es el simple hecho de que sus padres no tienen el dinero para comprar el equipo necesario. Sus padres a veces no pueden comprarle los tenis que necesitan para hacer el deporte que ellos les gustaría practicar. A veces no tienen transporte para llegar a las prácticas, a veces no tienen las formas de cómo pagar por la inscripción. ¿Se imaginan que nos convirtiéramos en inversionistas de nuestras generaciones? No necesariamente tenemos que tener hijos en nuestra familia para invertir y dejar un legado, invertir en las generaciones que vienen. Conviértete en una figura paterna, conviértete en una figura materna para uno de estos niños, para uno de estos jóvenes, para uno de estos adultos. Hay una abuelita que quiero mucho aquí en la iglesia, que cada vez que ella me ve, ella me abraza. Y saben, yo no conocía a mis abuelitos, nunca los conocí. Pero cuando yo los veo a ellos, es como si viera a mis abuelitos biológicos, porque yo tengo fotos de mis abuelitos y me atreví un día con pena a decirle, discúlpame, pero tu cara me recuerda al abuelito que nunca tuve. Y no solamente parejas jóvenes, no solamente familias jóvenes o familias maduras, adultas, pero familias de abuelos, familias ancianas también pueden invertir en alguien hoy en día. Y gracias a todos les doy que han invertido en mi vida, que se convirtieron en mentores de mi vida, que se convirtieron en ese apoyo que uno u otro día yo también necesité. Convirtámonos en figuras paternas y maternas. Oremos por estas generaciones que vienen. Esas son oportunidades que nosotros, familias sin hijos, podemos aprovechar. Y no solamente sin hijos, porque algo muy popular que escuchaba desde chica de parte de mi mamá era, donde comen uno, comen dos. Y si comieron dos, pues pueden comer muchos más. A tal punto de que mi mami hacía los fines de semana, cocinaba, y ella no podía cocinar solamente para sus 3 hijos. Cuando acordábamos teníamos todo el vecindario en casa. Entonces, podemos convertirnos en figuras paternas y maternas de aquellas generaciones, de aquellos jóvenes, niños, adultos que viven o vivieron o crecieron con padres ausentes. Establezcamos valores familiares. No porque no hay hijos en casa, no quiere decir que no necesitemos parámetros, que no necesitemos valores. Necesitamos establecer valores. ¿Qué tal si como familia alabáramos juntos? Juntos, así como estamos. Alabemos juntos como familia. Luchemos por la unidad familiar. Seamos de bendición a otros. Pero sobre todo, amémonos sobre todas las cosas. Marcos 3, 25 lo dice muy claro. Dice, y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Si una familia está dividida entre sí misma, esa familia
no puede mantenerse en pie. Estas son palabras que las dijo el propio Jesús. Familias con hijos o sin hijos, familias compuestas o mixtas, familias jóvenes, familias maduras, familias ancianas. Si hay división en tu corazón, si hay división entre tus hijos, si hay división entre tú y tu pareja, entre lo que es el núcleo familiar, arregla las cosas. Arregla las cosas. Busca en una forma en que puedas fomentar la unidad en tu hogar. Esos son formas de que podemos establecer nuestros valores dentro de la familia. Jesús lo advierte, así es que no permitas que tu familia se derrumbe, porque dice el versículo que no se puede mantener en pie. No permitas que la familia se derrumbe por el orgullo, o por no querer amar, o por no querer perdonar, o por no querer enmendar una relación, por estar encima de la otra, el otro miembro de tu familia. No permitas que tu familia derrumbe. Amigos, en esta tarde, si no tienes hijos, eso no te hace menos familia. Si no puedes tener hijos, eso no te hace menos hombre, eso no te hace menos mujer. Eso no significa que tú no eres familia. Si tú perdiste un hijo, por cualquiera que fue la razón, eso no quiere decir que eres menos mujer en los ojos de Dios, o que eres menos hombre en los ojos de Dios. Él está listo para recibirte, redimirte, restaurarte. Si perdiste un hijo, Dios mismo conoce tu dolor. Dios mismo entregó a su propio hijo por amor a ti, por amor a mí. Recuerda que eso no te hace menos. Una de las promesas lindas que encontramos en Isaías 53, 4, 5 es: porque así dice el Señor, a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Esa es promesa de Dios. Para concluir, somos cada uno, como dice Romanos 3:23, todos hemos pecado, todos hemos caído cortos de la gloria de Dios. Pero Dios, que Él mismo entregó a su Hijo, lo hizo para que tú y yo pudiéramos llegar a ver su gloria. Sigamos el ejemplo que Dios mismo nos envió en Jesús. Practiquemos el amor, practiquemos el perdón, busquemos la sanidad. Recordemos que la familia fue desde el principio, por eso el hombre deja su casa y se une a su mujer para fundirse en uno solo. Somos familias. Si no tienes hijos, tú también eres una familia. Si no pudiste tener hijos, tú eres una familia. Si los perdiste, tú aún eres y serás una familia. En esta tarde, vayamos con eso en el corazón. Y cuando veamos a parejas jóvenes, a parejas adultas, llamémosles familia. No matrimonios, no parejas, no novios. Si están casados, obviamente son una familia. ¿Qué tal si oramos? Señor Dios, en esta tarde, Padre Santo, te damos las gracias, Padre, porque tú desde el principio tuviste en mente, Señor, crear la familia, este núcleo, Señor, en donde nos amamos, nos respetamos,
nos cuidamos. Señor, sí, han habido situaciones, Padre, donde la sociedad nos ha marcado de si no tenemos hijos, no somos familia, pero Señor, tú en esta tarde estás aquí para recordarnos que tu plan para cada uno de nosotros, tu propósito para cada una de nuestras vidas, se llevará a cabo en la forma en que tú así lo planeaste. Te pido, Padre, que en esta tarde sanes corazones, Señor, que por una u otra razón, Señor, aún duelen. Te pido, Señor, que le des valentía a otros, Señor, para que puedan empezar a marcar, Señor, la diferencia en otras personas, para que empiecen a construir un legado, Señor, que va a pasar y va a ir más allá. Oh, Señor, te pido, Señor, que les des paz a estas parejas, a estos matrimonios, y que sepan que ellos son una familia. Señor Padre Santo, te entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, y te pedimos, Señor, que tú lo multipliques en tus manos para que sigamos trayendo honra y gloria a ti. Gracias, porque tú nos justificaste, porque tú nos regeneras, Señor. Gracias, porque tú nos adoptaste a tu familia. Y ahora, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos tus hijos y vivimos en esta gran familia contigo. Continúa guiándonos como el buen Padre que eres, Señor. Y llévanos, Señor, a poder disfrutar de tu gloria eterna por los siglos de los siglos. Amén. Hola, mi nombre es Samuel. Gracias por ver nuestro canal Esperanza Viva en Harrisonburg. Si estás en el área, te invitamos a que nos visites. Abajo en la pantalla vas a encontrar nuestra dirección, nuestro teléfono y nuestro correo electrónico. Suscribe a nuestro canal para recibir más videos como este y síguenos por las redes sociales. Te aseguro que siempre vas a encontrar una palabra de aliento y de esperanza. Que Dios te bendiga. Siempre serás bienvenido.